planteamiento de reforma del sistema económico capitalista es muy interesante, es una perspectiva nueva que responde, yo creo que a unas ciertas inquietudes éticas y por supuesto económicas de la sociedad, y tiene a nuestro juicio gran interés tenemos gran interés en difundirlo y apoyar su difusión y respaldarlo. Confío y estoy seguro de que va a ser así, que no será el primer acto, habrá más, y estamos en ese sentido abiertos a la disposición del Grupo de Economía y del Común de la Gran Canaria. En primer lugar va a intervenir María Oliva, coordinadora del Grupo de Economía y del Común. Luego intervendrá Matías González, de la Facultad del Departamento de Economía Aplicada, José Juan Alejandro Martel y Elena Santana en último lugar. Y acá, entonces, por lo tanto, en primer lugar, María Oliva. Vale. Bueno, yo creo que me voy a poner así sin micrófono a ver si se me oye por allá así un poco más familiar, ¿no? Que me da un poco de corte así con el micrófono. Bueno, yo solamente iba a hacer una pequeña introducción de cómo se formó el grupo aquí en Gran Canaria, que venimos trabajando juntos desde final de 2012. En diciembre hicimos una primera reunioncita así y acudieron bastantes personas, empresas, profesores de la universidad. ¿Quiere micro? ¿Me oyen? ¿Y quiere micro? Le doy micro. Yo prefiero sin micro, si me oyen. Gracias. Tenemos un micro, ¿eh? ¿Dale el micro? No, no prefiere. ¿No quiere? ¿No quieres? Vale. ¿Va bien? Vamos, por favor. Y entonces, bueno, pues la cosa empezó que, bueno, había un vídeo, bueno, y sigue habiendo un vídeo de Christian Felber, que es la persona que hace las primeras propuestas de este movimiento en Austria, y ese vídeo fue, como dicen ahora, viral, ¿no? Se corrió por todas las redes sociales, un montón de gente lo vio, que les invito a verlo cuando quieran. Y a partir de ahí la gente se empezó a adherir, bueno, salió en varios programas de la televisión, no sé si no sé en cuáles ahora. Y entonces la gente empezó como a escuchar que la economía del bien común pues tenía pues una propuesta interesante. Y la propuesta también lo que hace es que las personas que se entusiasman, como yo, por ejemplo, o todos los que estamos aquí dentro, ¿no? Formen un grupo local para promoverlo, porque es un movimiento que intenta ser de la ciudadanía hacia arriba, ¿no? Tiene tres pilares, que es el pilar social, el pilar económico y el pilar político. Entonces intenta un poco abarcar la estructura social, ¿no? Las personas, el tejido productivo, las empresas, y tocar un poquito la puerta también a la legislación, ¿no? Por municipios, empezando por municipios, por región, por estados, internacional, y así ir escalando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el grupo se formó y en 2013 tuvimos un montón de actos de difusión, estuvimos en el Club de Prensa Canaria, vino Christian Felber también, estuvo aquí en 2013, en mayo, y estuvo en Santa Lucía, que es un municipio que ha mostrado interés por estar adherido como municipio pionero de la EBC, de la Economía del Bien Común. Y a posteriori, pues ya el segundo año, en 2014, hicimos un poquito de introspección para un poco tener herramientas organizativas, para poder un poco darnos solidez como grupo, para después, ya este año, pues estamos otra vez abriéndonos a que nueva gente participe y obviamente a crear sinergias con otros movimientos, y de eso se trata, ¿no? De poder conectarnos pues con toda la gente que cree que un cambio económico no solo es posible, sino que es necesario, ¿no? Que la encuesta en la que siempre se basa Christian cuando empieza a hablar de esto es que el 80% o 90%, no me acuerdo, ¿os acordáis? El 80 o 90, bueno, no sé, 82% o 90% de los austriacos en una encuesta dijeron que era necesario, que querían un cambio de la economía. Entonces, 9 de cada 10 quiere este cambio. Creo que hay una encuesta española ahora también que ha salido, pero he perdido el dato, no llegué a tenerlo nunca, fue esto rumor, y que también hay un 70-80% de personas que quieren un cambio en la economía. Entonces, bueno, Matías os va a explicar la propuesta un poco en sí, un poco reflexionar sobre ella,
Y eso, os invito aquí a coger ahora algún material, a apuntaros si os interesa el tema con vuestro email, o ya luego lo pasamos para crear la lista de distribución y que os vayáis enterando de lo que vamos haciendo en el grupo. Y doy paso a Matías. Gracias. Perdona, Matías, solamente decir que yo me enteré de la economía del bien común por leyendo a Adela Cortina, catedrática de ética en El País hace, pues a finales del verano del año pasado, y entonces pues creí haber descubierto el Mediterráneo, y entonces me puse en contacto con Ofelia, le escribí a Christian Felder, me contestó su ayudante diciéndome que estaba en ese momento en Tenerife pasando unos días de vacaciones y que si quería podía venir de inmediato a Las Palmas de Gran Canaria a la económica, pero estábamos en ese momento cerrados todavía. Pero me puse en contacto con la profesora Ofelia Betancourt, que me descubrió de que había venido en mayo del año pasado a Las Palmas, el año pasado, ¿no? Estamos en 2013, y yo lógicamente no me había enterado. O sea que fue una gran satisfacción saber, y luego me entero de que hay un grupo, a través de Carlos Velázquez, un grupo de gente trabajando en esto, y bueno, ha sido todavía mejor, porque yo pensaba que las cosas estaban empezando todavía desde cero, con lo cual, digamos, es una satisfacción poder tener al grupo este hoy aquí con nosotros. Adelante, María, perdona que me interrumpa. Muchas gracias. Y nada, bueno, nada. Buenas tardes. Yo también, como hace María, no se cura en salud haciendo lo siguiente. Oye, si ustedes quieren de verdad saber lo que es la economía del bien común, se van a internet, se buscan un vídeo corto, mediano o largo de Christian Felber, los hay de 15-16 minutos extraordinarios, de media hora, ayer estuve viendo uno, los hay hasta de 2 horas, ¿no? Y ahí pueden descubrir los entresijos, los elementos, los detalles, ¿no?, de la propuesta, y también leer el libro de la economía del bien común, ¿no? Esto, si muchos de ustedes ya lo han hecho y algunos que no, les invito encarecidamente a que lo hagan, porque así ya uno se libera de hacer unos comentarios, que los voy a hacer esta tarde, digamos, de contar lo que está mejor contado por él ya en los vídeos y en los libros, ¿no? Y para hablar de 2 cosas que a mí me parece que son importantes también. Una es lo que yo he llamado la condición de necesidad de la economía del bien común. O sea, en este periodo histórico que nos ha tocado vivir, ¿por qué podemos afirmar que una propuesta con las características de lo que ¿no?, define a la economía del bien común es una propuesta necesaria en el ámbito internacional, estatal, local, ¿no? Y la otra reflexión que quería hacerles es sobre lo que yo llamaría las condiciones de viabilidad. Hay cosas que podemos creer que son necesarias, pero hay muchísimas cosas que seguro que todos creemos que son necesarias que ocurrieran en la vida en general o en nuestra vida, en nuestros entornos más cercanos, y sin embargo por un conjunto de factores nunca acaban de ocurrir. ¿Qué es lo que convierte a esos procesos en procesos realmente viables, en procesos con probabilidades de ocurrir, ¿no? Y bueno, en particular a la economía del bien común, ¿qué puede hacer la economía del bien común? Que, como decía antes María, efectivamente nace en 2010, más o menos, por ponerle una fecha, porque todo al final te acaba teniendo un antecedente del antecedente del antecedente, y bueno, seguro que Cristian andaba pensando cosas de estas hace mucho más tiempo, pero digamos que cristaliza en 2010, 2015 son 5 años solo, es un periodo muy corto de tiempo en el que más o menos 1.700, 1.800 empresas en 20, 30 países se han adherido a los principios de la economía del bien común y tratan de llevarlos a cabo a través de un procedimiento estructurado muy concreto, que es evaluándose con respecto a un conjunto de principios o de parámetros como, ¿verdad?, como la contribución a la dignidad humana, o la contribución a la solidaridad, cuán solidarias son las empresas cuando desempeñan su actividad, o cuánto son de viables en el sentido medioambiental, cuánto cuidan los recursos y el medio ambiente que utilizan, o cuánto fomentan la participación de la gente en la toma de decisiones en el seno de las propias empresas, o cómo son sus relaciones con el entorno, si contribuyen
activamente a mejorar las condiciones económicas y sociales del entorno donde se desenvuelven o no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la esencia de la propuesta de la economía del bien común gira en torno a una herramienta que está muy bien pensada, que es el resultado de muchas reflexiones, de muchos debates, de círculos cada vez más amplios, de pensadores, de empresarios y de gente y de colaboradores de muy diverso tipo, y esa herramienta trata de guiar los pasos. Se supone, y es lo que la economía del bien común sostiene, que si logramos acumular cada vez más actores, personas, empresas, organizaciones, administraciones que abracen los principios de la economía del bien común, estaremos poniendo en marcha de verdad esa transformación social. Por tanto, es un tema muy interesante porque la economía del bien común es en realidad una propuesta, es decir, la podemos leer como tantos otros manifiestos, pero es sobre todo un movimiento social. Es decir, lo que le da realmente carta de viabilidad a la economía del bien común es la manera en que articula una acción colectiva de todas las personas y organizaciones convencidas de la necesidad de ese cambio, perfectamente definida y estructurada para hacer posible el cambio si logramos que esa marea, ¿no?, que es uno de los términos que está de moda ahora, ¿no?, de personas y de organizaciones en favor de un orden económico más justo, esto vaya creciendo, ¿no? Es interesante porque fíjense lo importante que tiene, la importancia que tiene el hecho de poder lograr crecer en los principios de la economía del bien común, atraer cada vez más personas, más empresas y organizaciones, aún en una situación como la actual, donde ser una empresa de la economía del bien común significa llevar a la práctica un conjunto de principios que muchas veces nos ponen en condiciones de desventaja para competir con las reglas del mercado, con las empresas que en realidad no respetan ninguno de estos principios de la economía del común. Por ejemplo, ¿a quién le resultará más barato producir un balón de plástico que ponga Real Madrid o Barcelona? A una empresa que, por ejemplo, futbolero, que va con los días, ¿no? A una empresa que utiliza trabajo infantil, que paga peor a las mujeres que a los hombres y utiliza mucho trabajo femenino, que no tiene ningún problema en utilizar los residuos y verterlos en cualquier lugar, en lugar de tratarlos, lo que representaría un proceso adicional y por tanto más costes para la empresa, ¿no? Evidentemente esta empresa es capaz de colocar en el mercado esa pelotita a un coste más bajo que una empresa que pague salarios dignos, que una empresa que no utilice trabajo infantil, que una empresa que trate de no contaminar, que una empresa que trate de llevar a cabo sus procesos de una manera participativa, ¿no? Por tanto, fíjense que la condición de viabilidad de la economía del bien común hasta lograr que una mayoría social se exprese políticamente para que entonces sea el orden económico, legal, el que favorezca el desarrollo de esas empresas que practican los principios de la economía del común, ahí está el gran problema. Cómo transitar, cómo llevar a cabo esa travesía sin perdernos, bueno, en lo que, oye, no descubro nada nuevo si les digo que evidentemente la economía del bien común no es en la historia de la humanidad la primera utopía o la primera propuesta emancipadora que ha operado, ¿no? Hay muchas otras propuestas que anteriormente, con otros nombres, economía social, economía solidaria, etc., han lanzado su propuesta hace décadas, incluso hace siglos, ¿verdad? También, ¿no? La economía social es tan antigua como los primeros socialistas utópicos, siglo XIX, etc., ¿no? Y sin embargo, bueno, son todavía pequeñas lágrimas, iba a decir gotas, pero a veces son lágrimas de sufrimiento en un océano
donde la economía que sigue medrando, las empresas que siguen siendo importantes, las empresas que siguen apareciendo en el IBEX 35, las que cotizan en bolsa, las que apadrinan cátedras en las universidades, las que financian los principales think tanks, donde se generan las opiniones que luego tienen reflejo en los medios de comunicación, en definitiva las que modelan nuestra forma de ver la vida, ¿no? son todas estas, ¿no? Por lo tanto, digamos, la condición crítica de viabilidad de una economía del bien común, que hasta que no seamos capaces de expresarnos políticamente, y ya luego hablaré un poquito de esto, 2 minutitos nada más, para modificar el ordenamiento económico y favorecer a aquellas empresas que trabajan para promover el bien común, ¿a través de qué instrumentos? Bueno, Felber los tiene muy claros, ¿no? en el libro, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que pueden favorecer que las empresas que practican el bien común salgan adelante? Bueno, pues ustedes podrán imaginar, y además que son muy lógicos, ¿no? Fundamentalmente, comerciales tienen menos interés, pero sobre todo financieros y fiscales, ¿no? El acceso y las condiciones del crédito por un lado, y por otro lado, sobre todo la fiscalidad. Me detendré unos minutos a hablar de este tema porque es un tema muy interesante, ¿no? Todo el mundo paga impuestos, bueno, casi todo el mundo paga impuestos los trabajadores, pagan impuestos tal, no pagan pocos impuestos, por cierto, las empresas del IBEX 35, ¿no? Pero no solo por lo que ganamos, sino también cuando consumimos, ¿no? Pagamos impuestos indirectos, ¿no? Fíjense que las empresas, este tema es interesante, ¿eh? Las empresas que son capaces en la sociedad actual de producir con menos coste, porque asumen menos responsabilidad social y ambiental, que gracias a eso influyen en las legislaciones y gracias a que acaban expulsando a otras empresas y por tanto haciéndose grandes y poderosas, pueden irse desde a paraísos fiscales a convencer al ministro de Hacienda de turno que una determinada reforma fiscal que les perjudica no se haga y que otra que les beneficia sí se haga, ¿no? Esas empresas son en definitiva las que tienen más oportunidades de ser viables, pero además son las que le infringen más costes a la sociedad. Una empresa que sobreexplota genera situaciones de estrés, genera situaciones posiblemente de pérdida de salud de las personas. Una empresa que contamina, o bien si nos contamina los ríos y los mares, o bien tendremos activos ambientales contaminados que tienen menos valor económico para la sociedad. Imagínate, un mar contaminado para una actividad turística. ¿Quién se bañaría en un mar contaminado, no? El activo tiene menos valor. O si la sociedad se dedica a descontaminar, pues también tendrá que invertir unos recursos que no podrá dedicar, pues, a la educación, a sanidad o a atender a las personas con discapacidad. Por tanto, esas empresas, las empresas que medran, son además las empresas que le infringen más costes a la sociedad. En la situación actual son las que además pagan menos impuestos, ¿no? Así que en esto hay poca discusión al respecto. Si le preguntamos a Montoro, estaría por ahí diciendo, sí, es verdad, soy responsable de ello, pero sí, ¿no? ¿Cuál sería el cambio de orden que propone la economía del bien común, ¿no? Que, claro, que las empresas paguen impuestos en función inversa a su contribución al bien común. Que las empresas, ¿no?, que cuidan el entorno porque usan recursos reciclados o porque invierten en procesos que emiten aire más limpio o emiten aguas residuales menos contaminadas o generan menos residuos que tratar, o que hacen que la gente enferme menos, no solo física sino psicológicamente también, porque son capaces de generar buenos ambientes de trabajo, porque dan sentido a la vida laboral de las personas, invitándolas a participar en el diseño, ¿no?, de las estrategias empresariales, qué producir, cómo producir, etcétera, etcétera. Esas empresas paguen menos impuestos. Claro, ¿qué efecto corrector? Y por supuesto que paguen más impuestos a aquellas empresas que infringen más costes sociales y ambientales a la sociedad. ¿Qué efectos tendría esto? Claro, unos efectos muy interesantes, ¿no? Haría que los productos de las empresas que contribuyen al bien común
tuvieran un coste puestas en el mercado menor y las otras mayor. En definitiva, invertiríamos los términos. Hoy las que compiten mejor son las que respetan menos los derechos sociales y ambientales. Cambiaríamos esa cuestión, ¿no? Es un tema crucial, junto con algunas otras 3 o 4 cosas que propone Christian Felber, como una reforma en profundidad del sistema financiero para que los bancos vuelvan a ser lo que fueron y lo que nunca debieron dejar de ser, que es simples intermediarios entre quienes tienen capacidad de ahorro y quienes necesitan financiación para llevar a cabo proyectos empresariales que contribuyen a crear valor social. Y se acabó los bancos que dedican sus recursos a especular con alimentos, con materias primas, o eso, ¿no? Eso estaría simple y llanamente prohibido. Hay un tema también muy interesante, que es el control del tamaño de las empresas. Esto es uno de los temas interesantes, porque cuando esto se lo dice uno a un economista, dice, hombre, pero ¿cómo vas a prohibir esas cosas? ¿No? Y a veces no nos damos cuenta de que la restricción a la libertad es hoy mucho más frecuente de lo que creemos. Pensemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Mucha gente pensará que vivimos en un país donde existe libertad de prensa, ¿no? A ver, si somos un poco más precisos en el análisis, observaremos que los grandes grupos mediáticos tienen unos patrones que son muy contados, 2 o 3, y que toda la información está pasada por el filtro de los intereses de esos grupos. Por ejemplo, en algunos ámbitos no se puede decir ciertas cosas sobre la situación del mercado de la electricidad y de las eléctricas en este país. En otros ámbitos no se puede decir sobre el sistema financiero, etcétera, porque sabes que no se va a publicar. O sea que esto no es cierto que... Y en definitiva, lo que sostiene Christian Felber, como buen liberal que es, y que se reclama a sí mismo, pero liberal de verdad, es que si queremos que exista un ordenamiento social y político con libertad para todos, tenemos que hacer inviable que corporaciones alcancen tal tamaño y tal poder que puedan utilizarlo para cercenar las libertades de los demás individuos y de las demás organizaciones. Y esto es claro. Por tanto, todo el cuento de la necesidad que tienen las economías de tener grandes organizaciones financieras o completamente falso. Si una economía puede sobrevivir muy bien con instituciones financieras pequeñas y medianas que funcionen muy bien, acabo de estar en un acto, por ejemplo, con la gente de Caja 7, que tampoco lo voy a poner ahora como ejemplo, pero bueno, me explicaba el director general cómo, bueno, pues, cómo durante estos años al parecer es la única institución financiera canaria que queda. Yo estoy hablando ahora, cuidado, no estoy haciendo un panegírico ahora porque acabo de tener esta información, ¿no? Pero decía, bueno, ¿y cuál era la clave? La clave era que conocemos el tejido, estamos enraizados y cuando sabemos que alguien que tiene un proyecto empresarial interesante está en dificultades, no aparece un individuo ahí en Madrid o en cualquier capital europea con esos de corazón frío que te dice, no, un tipo se acerca a él, ve, le escucha el proyecto de reforma que tiene la empresa y las posibilidades que tiene, y si puede le ayuda y está cerca de él. Esa es en realidad la función, debería ser la función del sistema financiero. ¿Y quién está haciendo eso ahora en Canarias? Lo hacen las pequeñas instituciones financieras o instituciones que no tienen que ser las grandes instituciones, claro, mírenlo, sistémicas, nada más, ya se han inventado el nombre. ¿Qué quiere decir? Que no pueden fracasar, porque si fracasan, ¿no?, se cae todo lo demás, son tan grandes que no pueden fallar, que no pueden fracasar, ¿no? Eso hay que les convierte en grandes condicionadores de las políticas públicas. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Y esto es una de las cosas que tiene mucho que ver con el primer aspecto que decía de la condición de necesidad de la economía del bien común. Mucha gente que puede estar pensando, claro, la economía del bien común aparece en 2010, ya en plena crisis, estamos en 2015, todavía en crisis, ¿no? Bueno, en fin, para algunos ya saliendo de ella,
Y bueno, esto en realidad tendría condiciones para crecer en un contexto distinto del actual al respecto. Me parece fundamental, y yo propondría también a los colegas, ya voy cortando, a los colegas de la economía, 3 minutos, de la economía bien común. Hay mucha literatura por ahí muy interesante. Recomiendo muchísimo el libro que hace un año dio una campanada a nivel global, el de Piketty sobre el capital del siglo XXI, donde demuestra que la constante histórica en el desarrollo del capitalismo, excepto el periodo 1918-1948, que por cierto fue el que explicó, el que estudió un gran economista, se llama Kuhn, por el cual le dieron el premio Nobel en el 55, donde decía, no se preocupen, el crecimiento económico por sí mismo genera reducción de las desigualdades. Y lo que demuestra Piketty, estudiando no 30 años, sino 2 siglos para 20 economías, es que esto no es cierto. Lo que estudia Kuhn, que claro, imagínense en 1955, en medio de la Guerra Fría, qué bien venía que un gran economista dijera que el capitalismo no necesitaba correcciones redistributivas porque el propio crecimiento generaba por sí mismo, el mecanismo que le explicaba, una distribución cada vez más igual o igualitaria de la renta. Piketty demuestra que no es así, que sobre todo en el capitalismo financiero a partir de los años 80 del siglo pasado, el crecimiento de la participación del capital en el ingreso nacional es cada vez mayor, que esta tendencia no tiene en el horizonte mecanismos que la vayan a frenar, y que además las políticas que dijeron que venían de la crisis, que había que salvar primero a los bancos y que para salvar a los bancos había que recortar políticas sociales, no han venido solamente para la crisis, han venido para quedarse, y son las políticas que se están afianzando ahora en el ámbito de la Unión Europea con el liderazgo del gobierno alemán claramente, y con la subordinación reciente también del gobierno francés, que es que esas políticas van a seguir teniendo continuidad y las desigualdades van a profundizarse a menos que seamos capaces de hacer otra cosa. Termino. El debate de la viabilidad de la economía del bien común es un debate que tiene mucho que ver con el debate de la cultura, de las ideas. Si somos capaces de difundir ideas y valores sociales y discutir las ideas dominantes, ¿no? Una de ellas sobre cómo medimos el éxito de las economías, ¿no? Ahora, cuando venía del programa de este radio, una de las cosas que tuve la oportunidad de decirles allí es que cuidado con endiosar a indicadores como el Producto Interior Bruto, ¿no? El Producto Interior Bruto es posiblemente el indicador más criticado que hay en este momento, ¿no? La Unión Europea tiene una comisión para revisar la utilización del PIB, la OCDE tiene otra, poco sospechosos de radicales, ¿no? Y quizá la gente que ha tenido más influencia en este tema son 2 premios Nobel, Amartya Sen y Stiglitz, que por encargo del gobierno francés hicieron un estudio también sobre una crítica del PIB y un estudio sobre qué batería de indicadores podía sustituir al Producto Interior Bruto, ¿no? Lo que quiero decirles es que en los tiempos que corren el Producto Interior Bruto está creciendo al mismo tiempo que el 50% más pobre de la sociedad tiene cada vez más dificultades para resolver sus necesidades porque A, las tasas de desempleo son altas, B, los salarios en ese segmento caen, C, los servicios públicos que satisfacen necesidades fundamentales también han caído como consecuencia de esos recortes. En definitiva, el PIB puede crecer al mismo tiempo que gracias a las desigualdades la mayoría de la población puede seguir viviendo peor. Por lo tanto, tenemos que combatir esto también, porque si no, digo, no, hombre, claro, ya lo están diciendo por ahí, solo tenemos que esperar a que el crecimiento económico vuelva cada vez a enganchar más gente y a salir de la situación que estamos, la inmensa mayoría de la gente. Esto posiblemente por esa vía no lo vamos a lograr, ¿no? Y yo creo que esto es un tema importante, ¿no? Tenemos que convertirnos en agitadores y en difusores de que otro orden económico es posible y es necesario, y que la clave de ese nuevo orden que podemos hacer que venga está en nosotros mismos, ¿no? Fíjense que si cuando pensamos en una cosa como el precio,
pensamos en que algo que vale 3 céntimos más barato, si yo lo compro, llego mejor al fin de mes, por ejemplo. Las cosas que tenemos que discutir nosotros. Puede ser algo extraordinariamente engañoso. Porque si lo que es 3 céntimos más barato es de 12.000 kilómetros de distancia, está producida por empresas que causan enfermedad a las personas y al medio ambiente, a la sociedad en su conjunto, si sumamos todos esos costes, le está costando mucho más ese bien particular. Al final lo vamos a pagar si destrozamos el medio ambiente, siendo menos viable, y si no lo destrozamos porque pagamos para restaurarlo, porque tendremos que pagarlo vía impuestos. Pero tenemos que madurar como ciudadanos y como consumidores mucho, y hacer de los actos de consumo actos de verdadero empoderamiento. Tenemos capacidades desde ahí, desde la ciudadanía que se expresa políticamente, pero también desde la ciudadanía que se expresa económicamente, de realizar una verdadera, o de promover esa verdadera transformación social desde la conciencia de que somos poderosos cuando actuamos con conciencia y cuando actuamos también colectivamente. Es decir, cuando actuamos en el marco de una orientación concreta, como puede ser, por ejemplo, la economía. Con esto lo dejo, gracias, y perdón porque seguro que me pasé unos minutos, ¿no? José Juan Alejandro Martel, gerente del Hotel La Avenida de Canarias, empresa de vida Economía del Bien Común. Sí. Hola, buenas tardes. Puede sonar un poquito elevado todo esto que nos está comentando Matías, y realmente es realizable. Yo he venido aquí esta tarde para comentarles mi experiencia personal con la economía del bien común. Obviamente es muy loable que pensemos en la posibilidad de tener dos balances, no solamente mi balance financiero, sino mi balance de economía del bien común, que también hacemos un balance, y ese balance está puntuado de una forma más o menos científica. Ponderamos científicamente cómo de éticos, cómo de ecológicos somos, y queda muy bien eso de decir, bueno, tenemos un balance de economía y bien común. No solamente me busquen mi éxito por mi balance financiero, el que presentamos en el registro mercantil, el que yo presento a mis bancos y demás, pero realmente es posible, es viable actualmente. Nosotros, yo realmente, antes lo comentaba por aquí en Petit Comité, que realmente no lo busqué, no busqué meterme en la economía del bien común, tampoco lo evité. Creo que fue una consecuencia lógica. Era, digamos, mi evolución natural, quizás. Me encontraba un poco incómodo, pues siendo partícipe de que mi proveedor financiero principal, pues, estuviese metido en unos tinglados un poco extraños. Ahora oía en la radio que la policía en este momento está registrando la casa de rato. Oía que la ministra pues elevaba alerta 1, el tema del barquito en Playa del Inglés. Y sentirme partícipe de eso, de ese tipo digamos, de sociedad, pues me sentía incómodo. Tengo la gran suerte de poder hacer lo que me gusta. Eso es muy importante. Y quiero hacerlo bien. Quiero, cuando voy por la mañana al trabajo, a mi empresa, quiero sentirme realizado. Eso me lo da con el bien común, incluso sin otro añadido. Realmente es economía del sentido común. A veces pensamos en los dos principales baremos que se basa en la ecología y la ética. Quien crea ahora mismo que la ecología sigue siendo cositas de salvar ballenas en el Ártico, va equivocado. Ahora mismo, ahora mismo no, hace un ratito en un periódico alemán online, pues aparecía ya catástrofe medioambiental en dunas de Maspalomas. Si yo fuese un padre que viniese a Gran Canaria, que estuviese pensando en comprar mi billete de vuelo, mi vacaciones en Gran Canaria, pues no lo iba a hacer, porque van a chapotear mis niños ahí en la basura que nos esté echando ese barco ruso, ¿no? Con lo cual no tiene nada que ver con salvar los ballenas en el Ártico, es pura supervivencia. Tenemos 4 o 5 metros cuadrados de playa
Esa es nuestra principal base. Llevo 25 años en el turismo y por mucho que digamos y que nos llenemos la boca a veces de turismo alternativo, los clientes vienen a Gran Canaria por las playitas y por el buen tiempo. Si no le damos eso, mal vamos. Y son 4 metros, es decir, no es para volverse loco. Si los metros cuadrados que ocupan las dos playas principales, eso es poquísimo. Mantenerlas medianamente limpias no sería no es tanta locura. A nivel de empresa, yendo un poquito a lo más concreto, antes se nombraba a Caja 7 como proveedor. Es mi proveedor financiero también importante. Cuando hablaba antes de que no me gustaban esos, después encontré, por ejemplo, una cosa que no sé, la economía es bien común, que tenemos que buscar proveedores locales. Caja 7, proveedor capital local, tiene una política social muy importante. No ha desahuciado, incluso antes de la crisis, jamás ha ejecutado una hipoteca de primera vivienda. Para mí ese proveedor me daba más garantía porque me sentía más cómodo con él. Simplemente cuando yo iba, me sentía más cómodo. Si me siento más cómodo, pues voy más contento al trabajo. Ese es uno de mis proveedores, pero en este caso también a la banca ética, periodos, por ejemplo. Ese tipo de pequeños cambios que yo he ido haciendo en mi empresa no son complicados. Supongo que cuando yo le dije a Santander o a Bankia que me iba, pues ni se enteraron. Mi empresa no llega a facturar 1 millón de euros al año, con lo cual pues, tampoco les va a preocupar y probablemente ni lo notaron en sus balances, ¿no? Pero yo sí lo noté en el mío, porque mis gastos financieros descendieron. Fue muy curioso. Otra de las cosas que me tenía muy preocupado a mí era el tema del que no podía hacer presupuestos por el tema es muy importante en el caso de la hostelería calcular el coste por cliente. Estamos todos los días obsesionados con eso. ¿Cuánto me gasta de agua? ¿Cuánto me gasta de toalla? ¿Cuánto me gasta de...? Les puede sonar raro, pero es que los hoteleros lo hacemos así y además encima nos divierte eso. ¿Cuánto nos gasta de electricidad un cliente de media y cositas así? Pues difícil lo tiene, porque empiezas con un presupuesto a lo largo del año, trazas unos precios que siempre la trazas con año 2016, por ejemplo, ahora estamos ya negociando invierno 2016, los precios. Si yo tengo que decir a TUI, le tengo que decir al otro, oye, mis precios van a ser tanto porque mis costes van a ser tanto, y yo, pues claro, con la electricidad cómo se mueve, pues no les puedo decir cómo difícil es eso. Hasta que alguien me propuso una vez, dice, bueno, ¿por qué no cancelas todos estos contratos que tienes? Yo me iba cambiando de Endesa a Unión Fenosa, todas las comercializadoras posibles, bueno, ¿por qué no pasas de ese tipo de cosas y compras directamente? Bueno, lo hicimos a través de un proveedor, a través de un broker, nosotros compramos directamente cada 6 horas de energía. No, supongo que claro, obviamente, como pasó con Bankia, como pasó con el otro y con Santander, pues Endesa, pues como que le dio probablemente igual, porque nosotros gastamos, tenemos una media de unos 60 kilovatios, eso para ello es agua de borraja. Pero yo me sentí mucho mejor de no contribuir a esa especie de oligarquía financiera energética que hay, que además da muy mal rollo. Yo estoy súper contento de que yo compro directamente en pool, en el mercado energético, cada 6 horas lo que voy necesitando. Y lo compro a precio de mercado. Sé que no voy a comprar, yo le digo a mi broker, no compres a más de esto, con lo cual ya yo puedo prever mis costes. Porque yo sé a cómo estoy dispuesto a pagar mi energía. La sorpresa pues también fue interesante, ya que nos estamos ahorrando unos 1.000 euros mensuales en electricidad. Así probablemente esos 1.000 euros eran los beneficios de mi antiguo proveedor. Y así han ido cayendo poco a poco todos esos pequeños mitos. Hombre, no lo digo que no, que a veces tuvimos miedo. Miedos con respecto a veces a cambios importantes. Con respecto a los trabajadores, con respecto a inversionistas. Siempre se tiene un poquito incluso cuando cambiamos a un proveedor, pues tienes miedo que ese nuevo proveedor te vaya a fallar. Pero lo que nos estamos encontrando sobre todo son sinergias muy positivas. Cambiamos a nuestro proveedor de lavandería, a nuestro proveedor de productos de alimentación. Estamos intentando crear, porque antiguamente, y además vivo mucho más feliz. Porque antes, pues, acostumbrado, yo llevo 25 años ya en este tema, me estaba acostumbrado a, si llego a un trato con el que me vende las manzanas, por ejemplo, pues la idea era yo gano, hacer el trato en el que yo salga beneficiadísimo.
y él salga perdiendo, porque si él sale perdiendo, que yo salgo ganando. Esa es la idea principal. Pero claro, después estás con la mosca detrás de la oreja porque de las manzanas te las va a cobrar. Y te engaña con los kilos, te puede con las calidades, y estás todo el día sin vivir. Tienes que estar todo el día pensándole cuando entre la mercancía, el pescado, la cantidad de productos que entran en un hotel es como lo de una casa multiplicado por 10. Tienes que estar todo el día controlando precios, calidades, ¿no? Con los trabajadores, pues 100% lo mismo. Si tú aprietas al máximo al trabajador, esa es lo importante, sacarle el jugo. Pero claro, cuando le aprietas mucho y no confías en él, claro, después tienes que estar vigilándole, poniendo tarjeta para ver a la hora que sale, a ver si no te roba la mercancía, a ver si no sé qué, a ver si sale, cuando sale a fumar, pues que sean los 5 minutos, que no sean los 15. Pero eso hay otra posibilidad de hacer las cosas. Yo lo he ido probando, ya llevamos algún tiempito, y las ventajas han sido todas muy, muy interesantes. A nuestros proveedores, algunos han tenido que ser cambiados y a otros les hemos dicho, bueno, vale, me vas a vender manzana, un momentito, para por ahí. Yo te voy a pagar, nosotros en este caso pagamos a 24 o 48 horas como máximo a nuestros proveedores, como acto, digamos, de buena voluntad hacia ellos, para que en principio no le miramos nunca el precio final, le decimos lo que queremos y cuál es nuestra actitud. Si el proveedor lo entiende, nos responde de una forma positiva. Si no lo entiende, simplemente buscamos a otro. Y lo cierto es que ahora mismo los proveedores nos están respondiendo de una forma muy correcta, y yo vivo mucho más tranquilo. En el caso de los trabajadores, incluso me ha pasado algo muy curioso. Le hemos dado libertad completa de horario, de tareas. Ya no hay una persona, ya yo no vengo y le digo, señorita, usted trabaja el lunes por la mañana, conoce tu tarea, quiero que des lo mejor de ti, y de hecho lo están dando. Y ahora me está pasando un caso contrario, y ves que ahora me sobra personal. Ahora tendría que despedir a alguien, porque están trabajando de una forma tan motivada y eficiente que ahora me falta. Ahora tengo ese pequeño problema, es que realmente me sobra media limpiadora todos los días. En este caso lo que hemos hecho es compensar y que se vayan antes, por ejemplo, no limitarle. Si alguien tiene hacer que su vida familiar y laboral sea compatible. No son locuras, porque a veces cuando vimos a personas tan eminentes como a Matías y nos dicen estas palabras tan elevadas, dicen, bueno, y eso es realizable. Bueno, yo lo estoy practicando en mi empresa y de repente me estoy encontrando con muy buena aceptación. No siempre se puede ir a una máxima velocidad. Obviamente cuando se acercan las empresas a mí me dicen, ¿cómo tengo que hacerlo? Normalmente pues te digo, despacito y convencido. Despacito y convencido. No hay que lanzarse directamente a cosas muy, muy complicadas, pero sí que se pueden hacer pequeños cambios estructurales que nos vayan dando pequeños cambios a corto plazo, que nos vayan dando soluciones a largo plazo. En cuanto a la ética, sinceramente, a todos nos gustaría tener una buena relación con nuestros clientes. Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que a veces cuando tratamos de forma ética a nuestros clientes nos responden de una forma ética también. Es muy habitual en los hoteles tener unos precios que varían según si hay feria, no sé qué, ahora mismo está el Corte Inglés, el hotel está lleno, pues yo podría, pues bueno, me queda muy 2 habitaciones, pues la subimos. Eso se llama revenue management en temas, en el argot más de casa, ¿no? Y en este caso nosotros lo que hacemos es darle un precio lineal a nuestros clientes a lo largo del año, para que él sepa exactamente, oye, este es mi precio, estos son mis costes, quedan claros, yo te lo voy a exponer, este es mi precio y mi precio va a ser lineal. Me pasó, de hecho creo que fue cuando, digamos, que yo un poquito desperté también con el tema de los precios. Estaba yo comiendo exactamente con la directora de un hotel, una colega abajo, y pues descubrimos que por las noticias que estaban dando en la cafetería aquella, pues había un volcán en Islandia entrando en erupción y que se cancelaba una. Ella lo que hizo fue llamar al hotel directamente y dijo directamente la palabra reciente, el doble. Es decir, que las tarifas las multiplicarse por 2. Esos costes de oportunidad. Necesitas habitación porque te has dejado tirado del avión, no puedes salir, necesitas mi hotel, necesitas alojarte, pues paga el precio que te estoy pidiendo. Se busca siempre ya los precios no se elaboran pensando en el coste que yo he tenido y en mi beneficio comercial, sino cuánto está el cliente dispuesto a pagar por la habitación esta noche.
y así, un poquito a buscar el beneficio en este momento. Obviamente, decir que voy a cobrar esta noche podríamos cobrar por una habitación, si me quedan 2, podría pedirle 150 euros y me lo pagaran los clientes. Apostamos nosotros en el pasado, desde el año 2013, por mantener nuestros precios lineales, no hacer ese tipo de precio de temporada que le llaman. Y lo que estamos teniendo por parte de nuestros clientes es una respuesta muy positiva. Es decir, ellos saben cuál es nuestra política y nuestros clientes, el 90% son repetidores. Clientes que nuestro hotel es un hotel bastante sencillito. Clientes que vienen de otras cadenas hoteleras, que han estado quizás 10, 15 años. Nosotros nos dedicamos sobre todo a lo que es al turismo comercial, a lo que es viajantes de negocio y entidades gubernamentales. Hemos creado una fidelidad en los clientes, en los trabajadores. A veces es tan sencillo como, por ejemplo, en este caso, ofrecer a los trabajadores se encantan agradecidos cuando el cliente dice, no, mira que aquí entras con contrato que ellos llaman fijo, el contrato que no es temporal. Ya con eso los trabajadores se quedan súper contentos. Una cosa tan sencilla, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no lo vas a hacer? En cuanto a ecología, a pesar de que puedas pensarse de que es un sobrecosto, buscamos todo el tema de buscar productos orgánicos y demás, los clientes están muy convencidos cuando se les comenta, mira, realmente sí, el año pasado antes de empezar, nosotros dábamos el desayuno de forma gratuita, era una de las cosas que hacíamos en el hotel. De repente empezamos a cobrar por el desayuno 4 euros, que es mi coste. Empezamos a cobrar el desayuno 4 euros porque simplemente buscábamos queso local, pues lo más ético posible. Nosotros incluso llegamos a visitar las granjas, cómo vivían los animales, cómo se alimentaban. Los tomates comprobamos la trazabilidad, me dice que son biológicos, sí, vale, de acuerdo, vamos a comprobarlo. ¿Dónde viene este producto? Las toallas libres de trabajo infantil, Comunidad Europea, que se ha utilizado para clorarlo, no utilizar esos tipos de cloritos que luego se lanzan a los ríos y demás. Obviamente eso supone un coste, un sobrecoste. Cuando se lo trasladamos al cliente y los clientes se quedan, oye, ¿por qué me cobran ahora el desayuno? Si hasta hace 3 o 4 meses era gratis. Si yo hace 3 o 4 meses compraba la bollería esa pues envasada, industrial, con grasas hidrogenadas, ahora pues tengo una señora desde las 4:30 de la mañana amasando harina y haciendo los pastelitos y haciendo el queque y haciendo las magdalenas, nosotros con nuestra propia harina, con nuestra propia azúcar, buscar la que nosotros seleccionamos, no cualquier azúcar, y ese coste se lo hemos trasladado a ustedes. Realmente, cuando se lo explicamos al cliente, pues directamente pues decía, oye, chapo, pues estoy dispuesto a pagar esos 4 euros sin ningún problema. Damos una media de unos 40 con el desayuno gratis. Obviamente si lo da gratis, pues lo típico, el café más barato, la bollería esa industrial más barata, una cosita más simplita, ¿no? Que saliese a coste bajito. Desayunamos unas 40, 50 personas. Ahora si el hotel está, como hoy por ejemplo, que estamos casi al 100%, pues un 90% que vas a desayunar y encima están pagando. Otra de las cosas que hacemos, uno de los cambios importantes, que son cambios también, por eso hablamos de la gente que fuese despacito, cuando me preguntan otros hoteles o restaurantes, me dicen, bueno, en este caso el cambio del agua caliente sanitaria, por ejemplo, que lo tomamos de las placas solares, de las, no sé cómo se llama técnicamente, esos cacharros. Obviamente, cuando no hay sol, hace poco teníamos unos 3 o 4 días nublados, incluso abajo en la zona en que hay más sol que aquí en Las Palmas, teníamos 3 o 4 días nublados y el agua pues está fresquito. Pues nada, le tenemos un vídeo al cliente, ¿no? Y luego ya llevamos con estas placas ya instaladas desde el año principio de 2013, así que ya llevan 2 años funcionando. Por supuesto mantenemos aún nuestra caldera diésel ahí guardadita, porque la tenemos que, aparte que por normativa tenemos que hacer un choque de calor, un choque térmico por el tema de la legionela y demás. Pero en este caso tenemos unos vídeos a los clientes en que dice, bueno, vale, si está el agua fresquita, pues seguro que es porque el sol está calentando bien. Creo que lo ponemos en inglés como así como el global heating is not so cool, que el calentamiento global no es tan guay, por el tema de juego de palabras, el cool este. Si usted quiere
Si por la mañana cuando te va a duchar, y claro, ha pasado toda la noche, ahí es nublado, hoy toda la noche gastándose agua, pues el agua te cae a lo mejor a 37, 38 grados, que la sientes un poco complicadilla, pero es muy sencillo, llama a esta recepción y en un minuto le podemos dar agua caliente sin ningún problema, es un botón, además encima a través de software, le damos al botoncito, arranca la caldera diésel y en menos de, diría que 5 minutos, tenemos agua a 45 grados en las habitaciones. Díganos si quiere que apriete el botoncito. Y lo hemos hecho, yo siempre lo repito, lo hemos hecho hasta la saciedad. Cuando el cliente se acerca a la recepción, oye, el agua está un poco tibia esta mañana, está. Sí, estaba tibia por esto, pero ningún problema. Le damos al botón. Ningún cliente me ha dicho que le da el botón, de momento. Ningún cliente. Hombre, para mí no es por tanto, porque realmente el gasoil es bastante eficiente en este sentido para como energía calorífica, y con un euro probablemente yo calentaría el agua que necesitaba ese cliente, probablemente, si no tanto por, aunque yo le digo que es por economía y por ecología, realmente tampoco es un coste tan económico, el hotel no se va a arruinar por encender la caldera un rato, ni casualidad. Pero es cierto que el cliente lo está apreciando, yo lo estoy viendo. Mi cliente está siendo repetidor. Es el valor añadido que estamos obteniendo con la economía del bien común. Aparte del mío personal, mi valor añadido de poder venir a trabajar con ganas por la mañana, porque los empleados no están mirándome con mala cara, porque los clientes no se sienten estafados, porque los proveedores no están mirando, ¿cuándo vas a pagarme el pan que no has pagado? Es decir, aparte del buen ambiente que tengo en mi pequeño mundito, ¿no? Mi pequeña burbujita de clientes satisfechos, los clientes se acercan, charlan conmigo, oye, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y yo? Porque aparte que encima son casi todos empresarios y les interesa mucho todo cuando les pongo los cartelitos, cuando les decimos que, por ejemplo, ahora estamos probando, en este caso estamos ahora con una campaña contra, campaña a favor del azúcar moreno y del arroz integral. Estamos hablando de eliminar venenos blancos, ¿no? Poco así, sin tampoco comerle coco a mucha gente, pero sí intentamos, digamos, meterle un poquito del gusanillo en la mente, ¿no? De que otra alimentación es posible, ya que comen con nosotros, porque se impregnen de nuestra propia, de nuestra rareza, ¿no? De que otra comida es posible, otro alojamiento es posible y otra forma de ver la economía es posible, y se acercan y nos preguntan, ¿y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Y por qué? Y es muy gratificante, es muy gratificante. Económicamente, en un principio nos supuso un pequeño coste. Obviamente, intentar comprar productos biológicos todavía aquí en Gran Canaria es bastante costoso. Pero bueno, lo podemos salvar en el caso ese, por lo menos comprar productos locales. Si yo no me puedo permitir los tomates ecológicos, orgánicos, como le llaman ahora, pero quizás podría por lo menos comprar tomates de aquí. Este planteamiento de reforma del sistema económico capitalista es muy interesante, es una perspectiva nueva que responde, yo creo que a unas ciertas inquietudes éticas y por supuesto económicas de la sociedad, y tiene a nuestro juicio gran interés tenemos gran interés en difundirlo y apoyar su difusión y respaldarlo. Confío y estoy seguro de que va a ser así, que no será el primer acto, habrá más, y estamos en ese sentido abiertos a la disposición del Grupo de Economía y del Común de la Gran Canaria. En primer lugar va a intervenir María Oliva, coordinadora del Grupo de Economía y del Común. Luego intervendrá Matías González, de la Facultad del Departamento de Economía Aplicada, José Juan Alejandro Martel y Elena Santana en último lugar. Y acá, entonces, por lo tanto, en primer lugar, María Oliva. Bueno, yo creo que me en 2013, en mayo, y estuvo en Santa Lucía, que es un municipio que ha mostrado interés por estar adherido como municipio pionero de la EBC, de la Economía del Bien Común. Y a posteriori, pues ya el segundo año, en 2014, hicimos un poquito de introspección para un poco tener herramientas organizativas, para poder un poco darnos solidez como grupo, para después, ya este año, pues estamos otra vez abriéndonos a que nueva gente participe y obviamente a crear sinergias con otros movimientos, y de eso se trata, ¿no? De poder conectarnos pues con toda la gente que cree que un cambio económico no solo es posible, sino que es necesario, ¿no?
que la encuesta en la que siempre se basa Cristian cuando empieza a hablar de esto es que el 80% o 90%, no me acuerdo, ¿os acordáis? El 80 o 90, bueno, no sé, 82% o 90% de los austriacos en una encuesta dijeron que era necesario, que querían un cambio de la economía. Entonces, 9 de cada 10 quiere este cambio. Creo que hay una encuesta española ahora también. Ahí la gente se empezó a adherir, bueno, salió en varios programas de la televisión, no sé si bueno, no sé en cuáles ahora. Y entonces la gente empezó como a escuchar que la economía del bien común pues tenía pues una propuesta interesante. Y la propuesta también lo que hace es que las personas que se entusiasman, como yo, por ejemplo, o todos los que estamos aquí dentro, ¿no? Formen un grupo local para promoverlo, porque es un movimiento que intenta ser de la ciudadanía hacia arriba, ¿no? Tiene 3 pilares, que es el pilar social, el pilar económico y el pilar político. Entonces intenta un poco abarcar la estructura social, ¿no? Las personas, el tejido productivo, las empresas y tocar un poquito la puerta también a la legislación, ¿no? Por municipios, empezando por municipios, por región, por estados, internacional y así ir escalando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el grupo se formó y en 2013 tuvimos un montón de actos de difusión, estuvimos en el Club de Prensa Canaria, vino Christian Felber también, estuvo aquí. Voy a poner así sin micrófono a ver si se me oye, así un poco más familiar, ¿no? Que me da un poco de corte así con el micrófono. Bueno, yo solamente iba a hacer una pequeña introducción de cómo se formó el grupo aquí en Gran Canaria, que venimos trabajando juntos desde el final de 2012. En diciembre hicimos una primera reunioncita así y acudieron bastantes personas, empresas, profesores de la universidad. ¿Quiere micro? ¿Me oyen? Si quiere micro le doy micro. Yo prefiero sin micro, si me oyen. Gracias. Tengo un micro, Dale el micro. No prefiere. ¿No quiere? ¿No quiere? Vale. ¿Va bien? Vamos, por favor. Y entonces, bueno, pues la cosa empezó que, bueno, había un vídeo, bueno, y sigue habiendo un vídeo de Christian Felber, que es la persona que hace las primeras propuestas de este movimiento en Austria, y ese vídeo fue, como dicen ahora, viral, ¿no? Se corrió por todas las redes sociales, un montón de gente lo vio, que les invito a verlo cuando quieran, y a partir de ahí, que ha salido, pero he perdido el dato, no llegué a tenerlo nunca, fue esto rumor, y que también hay un 70-80% de personas que quieren un cambio en la economía. Entonces, bueno, Matías os va a explicar la propuesta un poco en sí, un poco reflexionar sobre ella, y eso os invito aquí a coger ahora algún material, a apuntaros si os interesa el tema con vuestro email, o ya luego lo pasamos para crear la lista de distribución y que os vayáis enterando de lo que vamos haciendo en el grupo. Y doy paso a Matías. Gracias. Perdona, Matías, solamente decir que yo me enteré de la economía del bien común por leyendo a Adela Cortina, catedrática de ética en El País hace, pues a finales del verano del año pasado, y entonces pues creí haber descubierto el Mediterráneo, y entonces me puse en contacto con Ofelia, le escribí a Christian Felber, me contestó su ayudante diciéndome que estaba en ese momento en Tenerife pasando unos días de vacaciones y que si quería podía venir de inmediato a Las Palmas